viendo este video, pero el día de hoy te voy a explicar, bueno, te voy a mostrar lo que son la lección 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la página Aprende SQL. Para resumir cuentas, aquí veremos que son las operaciones aritméticas con su uso, la concatenación de texto, el case when, lógica condicional, y el alias y las funciones de texto. Y además las funciones numéricas. Para editarnos el texto, así vamos a explicar rápidamente esto de forma sencilla y clara. Aquí tenemos select título, que para los que no, bueno, mis compañeros ya habrán subido estos videos, así que para este momento ya han de saber. Bueno, aquí seleccionamos el título, hacemos cast strtime, que esto funciona para que guarde el año en el que estamos en el momento, y el cast para convertirlo a número. Esto nada más es su alias, y aquí seleccionamos el año y también otra vez el alias. Esto, si no mal recuerdo, es para hacer que se integra en el sentido de que se reste el año en el que te encuentras al año en que está guardado aquí en la tabla. De ahí solo seleccionamos la tabla de videojuegos y aquí se encuentra el tiempo de antigüedad que tiene cada juego. Después vamos con la siguiente consulta, que es con concatenación. Lo que hace la concatenación es guardar dentro de la misma columna, por esa columna esto, el título y el año, y nos salga en diferentes columnas y aparezca en la misma. Aquí podemos ver, eso se logra con estas dos barras en paralelo. Aquí podemos ver cómo aparece el nombre y el año. Como siguiente tenemos el uso del case. Como ya lo habíamos visto y hablado, el case funciona como un if, como una condicional. Aquí podemos ver el orden de cómo funciona la cosa. Case when year, si es del menor al año 2000, que sea un clásico; si es menor al año 2015, que sea moderno; y si no, que sea reciente. Aquí ponemos, aquí guardamos el área, que es categoría de la tabla de videojuegos, y listo. Siguiente lección, que es la 9, que es agregando datos con zoom, abg, min y max. Para ahorrarnos todo este texto, iremos de un solo a las consultas. Bueno, aquí tenemos rápidamente las consultas con las cuales vamos a practicar. Primero tenemos el select count, que cuenta el total de todo lo que hay dentro de la tabla de videojuegos. En total son 12 registros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Después tenemos el select sum de playtime hours, que es lo que hace sumar toda la hora jugada y va a imprimir la cantidad total. Aquí tenemos que son 10.437. Después tenemos el select abg, que lo que hace es sacar el promedio del playtime hours de la hora jugada. Como podemos ver, aquí tenemos el promedio, que es 869. Y por último tenemos la unión de dos funciones separadas por coma: select min para el año más reciente y select min para el año más antiguo y select max para el año más reciente. Y aquí podemos ver el más antiguo 1985 y el más reciente 2018. Bueno, para hacer resumidas cuentas, ¿para qué puede servir estas dos cosas? Esta nada más y para menos para sacar cálculos rápidos y a lo mucho promedios, que significativamente normalmente esto es lo que más común va a utilizar. Mientras que en cálculo y manipulaciones, para lo que lo puedes usar es para cosas de fechas, tiempo y qué cosas pueden ocurrir en caso X o Y. A partir de ahora vamos con el group by y el high. Para adelantar rápido, el group by es una agrupación de dos tablas, si no estoy mal, mientras que el high es como un where que filtra los grupos en dos filas diferentes. Se usa después del group by. Aquí podemos ver rápidamente, pueden pausar para detener, para leer. Aquí tenemos el de agrupar múltiples columnas. Mala mía, que agrupar diferentes columnas. Yo dije tablas, ahí mi error. Bueno, pero aquí podemos ver rápidamente cómo es que se utiliza esto. Tenemos primero que seleccionamos el conjunto que vamos a utilizar, la columna y la columna, sí, que es developer, desarrolladores seleccionados, y contamos todo lo que está dentro de developer. Y aquí agrupamos developer para que aparezca el nombre del desarrollador y la cantidad que tiene cada uno. Aquí está. Siguiente tenemos que vamos a utilizar, en vez de contar, va a ser sacar el promedio de playtime hours, y funciona igual que el anterior. Agrupamos con developer y miramos el promedio de horas y miramos los desarrolladores. Después tenemos
La selección otra vez de desarrolladores, contamos, agrupamos videojuegos, pero esta vez hacemos un having, que es como un where, que es como una condición o que se hay que realizar. Y aquí va a contar los que tienen más de un juego. Como podemos ver, tenemos el Nintendo que tiene dos y Rockstar Game que tiene dos. Y como último tenemos el año y contar que podemos leer, muestra los años en que se publicaron dos o más videojuegos ordenados por año. Ya vamos a ver por qué dice ordenado. Como podemos ver, aquí tenemos seleccionamos el año, contamos todo para la tabla de videojuegos, agrupamos años y aparte hacemos que el having cuente todo, pero que sea mayor o igual a 2. Y order by year es para ordenar los años de forma ascendente. Bueno, de aquí lo podemos ver descendente 3, 2, 2, pero si lo miramos de abajo para arriba es ascendente. Como siguiente tenemos el orden de ejecución en SQL. Más que todo aquí es para hacer el orden de cómo se ejecuta todo. Así es como lo escribe y así es como se ejecuta. Vamos primero tenemos el from, después el where, después el group by, después el hide, después el select, por último el order by y el limit. Explico por qué el from va primero y así sucesivamente from, porque aquí no estamos refiriendo a la tabla que vamos a utilizar. Where es la condición, por así decir, que le estamos poniendo que se debe que realizar. El group by es para agrupar las cosas que se van a utilizar y el having es como esto, pero al después del group by, si es necesario utilizar otro. Después tenemos el select que en sintaxis se leería ahora sí, después de realizar todo esto, entender que en tal cosa hacemos tal cosa y vamos a agrupar tal cosa, seleccionamos lo que va a hacer cada una de esas cosas. Y esto nada más y menos es para ordenar y limitar la cantidad de veces que puede imprimirse algo. Aquí podemos ver rápidamente que, que el alias del select and where no se puede utilizar porque se ejecuta primero una cosa que la otra. Como les digo, pueden tomar pausa para que miren apreciadamente cómo se utiliza. Aquí podemos ver un ejemplo rápido de que aquí no se puede usar el total porque where total no se puede. Mientras que aquí sí, porque un group by, el group by ocurre hasta después y esto ocurre antes que el select. Igual aquí no se pueden usar funciones de agregación, que sería el where count, sino que tendrías que utilizar un having dentro después del group by. Y sí se puede usar alias dentro del select de order by, que esto nada más es para que se ordenen a nivel visual con el alias que le pusiste después. Aquí pondremos en práctica esto rápidamente. Tenemos que seleccionar los desarrolladores, contamos todo para el videojuego, agrupamos los desarrolladores y aparte le aplicamos el having, que es como la condicional, pero ya después dentro del grupo porque está agrupado. Y hacemos que cuente todos los que tengan más de uno. Y aquí podemos ver que Rockstar Game y Nintendo tienen más de uno. Es nada más y nada menos lo mismo que hicimos anteriormente, pero aprendiendo el orden de ejecución. Aquí veremos lo mismo otra vez, pero esto con un caso de, de nada nuevo, la verdad. Fue mala mía haber dicho eso. Ponemos la condición where, group by, having, perdón, ahí está. Y ahí podemos ver el orden, el select ABG, perdón, select developer ABG. Y recordemos, primero se corre el from, después el where, después el group by, después el hide y después se hace el select en esta orden de sentido. Y ahí podemos ver cómo funciona todo. Y el tercero que muestra el año y la cantidad de juegos publicados en ese año, solo para años después del 2000 con al menos 2 juegos. Aquí rápidamente lo podemos hacer porque ya están ya terminadas. Y nada más les vamos a enseñar cómo es que hace esto. Aquí está y ahí podemos ver cómo se ejecuta ya conociendo el orden, el from, el where, el group by, el select y el order by. Y ahí está. Como siguiente lección tenemos las consultas dentro de otras consultas que son conocidas como subconsultas, que esta funciona dentro del where para comprar un valor calculado dinámicamente. Aquí dentro de las subconsultas se encuentran tres cosas distintas, que es el link, como podemos ver. Esto, esto es como diferente a un igual porque devuelve múltiples filas en vez de un igual, porque el igual es nada más para comprar cosas que están parejas, mientras que aquí son múltiples filas que va a devolver. Por ejemplo, aquí sería para desarrolladores y se seleccionaría todo lo que está dentro del paréntesis. Estas son subconsultas con select que hace lo mismo.
una consulta dentro de la otra consulta, por eso son subconsultas, pero es nada más con select, sin tener que usar el where. Y después tenemos el exist y el not exist. El exist nada más es para la existencia de resultados, no compara valores, sino que verifica que existan, mientras que el not exist hace lo contrario, muestra los que no existen dentro de lo que estamos pidiéndole. Estas son las diferencias, que el link compara un valor contra una lista de valores de vuelta por la subconsulta, mientras que el exist solo comprueba si la consulta tiene resultado. Y el exit suele ser más eficiente con sus consultas correlacionadas, reglas clave, el paréntesis, todo lo que hay dentro del paréntesis se va a correr primero, que sería la subconsulta, antes de ejecutarse la consulta grande. Excepto con subconsultas correlacionadas con exit, que se evalúa fila a fila. Con igual, mayor o menor, la subconsulta debe devolver un solo valor, subconsulta escalar. Por eso mismo le decimos que cuando sea in es para varias filas, mientras que aquí es nada más para una. Y con in puedes devolver múltiples valores, y con exit solo importa si la consulta devuelve alguna fila. Ahorita pondremos en práctica todo eso. Aquí tenemos seleccionar el título, el año, para ello juego y where year, y aquí tenemos dentro del where que sea year igual para año, que sea select max year from video games. Ahí podemos ver cómo funciona la subconsulta normal con where. Aquí podemos ver un mismo ejemplo con where developer, pero esta vez en vez de solo ser una consulta corta de ABG, si no estoy mal, max, perdón, aquí sí va a ver que en desarrolladores se haga que seleccionamos los desarrolladores, pero ellos juegos se agrupen y cuente que sean mayor que uno. Y aquí podemos ver que muestra el nombre del desarrollador con la cantidad 2 y 2. No muestra el número, sino que muestra el nombre y los dos títulos que tiene cada uno. Aquí repetimos casi lo mismo, solo que esta vez, en vez de hacerlo como anteriormente, seleccionamos el título y Playtime On y hacemos nada más una consulta con Select. Si recuerdan, esta es una consulta con Select rápida, que seleccionamos el máximo de horas de Playtime Hours para videojuego, imprimimos. Ahí está Playtime Hours y seleccionamos el máximo de horas que se encuentra, que es 9.999. Como siguiente consulta tenemos, ya aprendido todo, tenemos que un where, otra vez, volvemos a ver where, pero esta es lo que pide, es el máximo de Playtime para Playtime North, seleccionamos el máximo y aquí seleccionamos el título y el máximo de hora. Aquí podemos ver cuál es el título, como hora, que es Minecraft, y el máximo de hora, que obviamente es su máximo, que es 9.999. Después tenemos uno con exist. Aquí veremos la primera, una con exist. Esto lo que hace, si entendimos, bueno, lo que poco explicamos, es que aquí hay que ver que los valores existan, por eso se va a poner a comprar fila por fila. Aquí es para encontrar juegos cuyo desarrollador tiene al menos otro juego en la tabla. Muestra título de developer, o sea, que un desarrollador tenga otro juego en la tabla. Hay que pasar fila por fila revisando eso. Si existen, van a ponerlo. Y aquí tenemos que Nintendo tiene 2 y Rockstar Games tiene 2. Nada más. Y el no que sí, los juegos cuyo desarrollador solo tiene ese único juego. Aquí es lo inverso a lo que acabamos de hacer. Where no exist. Y aquí podemos ver cómo es que solo un juego por desarrolladora. Luego War Santa Mónica, tal y tal. Como consulta un número 13 tenemos que es combinando resultados, que sería el union, intersect y except. Bueno, en este tema sí nos vamos a detener un poco porque aquí sí no soy tan experto, tampoco como que sea muy experto en las demás, pero todavía lo otro todavía se entiende un poco más para mí. Unión lo que hace es combinar los resultados de dos consultas y eliminar duplicados automáticamente. Aquí seleccionamos una consulta, select column frontal, hacemos un select normal de toda la vida, pero siguiendo una lógica que hay que tener el mismo número de columnas y tipo de datos compatibles, como podemos ver aquí, una y una. Videogame y videogame y tiene where year menos 2000, menor a 2000 y where year playtime or mayor a 50. Tienen los mismos datos y siguiente. Tenemos el unional, que en vez de aquí, que como dice, eliminó duplicado, aquí y muestra todo, haya duplicado o no, porque aquí imprime todo de un solo. Y el intersect hace que hace que las filas muestren lo que se encuentra en ambos resultados.
O sea, este muestra todo, mientras que este lo que hace es devuelve todas las filas que aparecen en ambos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos roster y roster que aparecen en una y en otra. Y el exec devuelve las primeras filas del select que no está en el segundo. Por ejemplo, aquí tenemos de ejemplo Nintendo y Square Phoenix y aquí no se encuentra ninguna, así que regresa solo lo que está en el primer select sin tener que ir a buscar en el segundo. Reglas claves rápidas, tenemos que todos los select deben tener el mismo número de columnas, ya sabemos. Los tipos de datos deben ser compatibles entre sí, ya sabemos. El union, eliminado duplicado, unional los mantiene y el order by va al final de todo y ordena los resultados combinados. Los nombres de las columnas se toman del primer select. Y aquí podemos ver lo del order by, que nada más y nada menos es lo de siempre, que al final de todo va el order by con el valor que queremos que ordene. Aquí haremos una práctica rápida para que miren cómo funciona el union. Y aquí estamos seleccionando el año para videojuegos que sean menor a 2000 y la hora y el año mayor a 2015. Entonces, como es unión, va a mostrar todos los que sean menor y mayor sin hacer repetidos, mientras que aquí el unión al va a imprimir todo lo que se encuentre. Ya verán. Y aquí está. Se muestra todo y absolutamente todo, que seleccionamos el título para videojuegos con más de 50 horas. Y aquí que sea menor a 2000. Y se imprime todo. Como podemos ver, recuerdan que funciona con uno y con otro. Al ser un unión y al ser un all, aquí se mira mal, ahí ahora sí. Y aquí tenemos que tiene más de 50 horas jugadas varios de estos juegos. Y además muestra varios que son de menos de los 2000. Por ejemplo, Minecraft no es antes de los 2000, pero igual lo sigue imprimiendo por la cantidad de horas jugadas. Después tenemos el intersect, que vamos a ver cómo funciona. Ahí tenemos un intercept para controlar los desarrolladores que tienen juegos publicados entre 2010 y 2015 y también juegos publicados después de 2015. Aquí tenemos el Where Year Bedwin entre 2010 y 2015 y el otro que es mayores a 2015. Podemos ver cómo muestra el desarrollador, que es Rockstar Games, que tiene juego entre 2010 y 2015 y mayor a 2015, que es el único que cumple con los dos requisitos. Cumple los dos requisitos ya que en ambas cosas aplica él, porque tiene juego entre 2010 y 2015, así que lee el valor de 2015 y también tiene un juego que es mayor a 2015 leyendo desde ese mismo término. Y por último tenemos un ESEC que por lo que leemos rápido aquí al final, que no tenga juegos con más de 60 horas de juego. Aquí podemos ver que el ESEC se encuentra aquí. Y aquí tenemos las dos, que es menos 2, que sean menores al 2015, anteriores pues, como leemos aquí, y que tengan más de 60 horas de juego. Y aquí regresa estos desarrolladores. Y como último tenemos las expresiones de tablas comunes CTS, que funcionarían como una subconsulta, pero un poco distinta. Ya lo veremos, que esta es la sintaxis with nombre, el nombre, la CTE, y lo que va a hacer dentro de ella, y aquí lo mandamos a llamar. Esto sería parecido a lo que se hace con la llamada de un delimiter, que sería un procedimiento almacenado, pero es un poco distinto. Aquí nada más la está volviendo a llamar con un select from normal y que muestre todo. Ya veremos cómo funciona. Bueno, continuando, ¿por qué usar CTS? Compara estas dos consultas que buscan desarrollar con más de un juego sin CTS. Podemos leer cómo está hecha. Que si te puedes notar, sí, aquí te dirá que es más legible con la CT, pero si comprendes más o menos cómo funciona, no es gran diferencia cómo funciona esto a nivel de lectura. Porque si te das cuenta, solo hace el select del developer y el total, y hace un from de normal de toda la vida, select developer, contas todo para videojuegos y lo agrupas. Y fuera de todo eso, hace un where total que sea mayor a 1. Mientras que aquí hace lo mismo, pero aparte, ya guardando, aunque aquí es verdad que debes que volver a correr la consulta, aquí solo tendrías que mandar a llamarla. Funciona casi igual. Por ejemplo, también puede hacer múltiples CT, siempre usando con el with de inicio para crear el CT, y solo es necesario una vez al hacer varios, porque solo tienes que separarlos por coma, y aquí hacen las comparaciones para que funcionen.
¿Cuál es la diferencia? La legibilidad, como podemos ver, que es muy alta en CTE, mientras que en la subconsulta puede ser difícil si se anida. La reutilización se puede utilizar varias veces en la misma consulta, es verdad, mientras que la otra hay que repetir la subconsulta varias veces para que funcione lo que queremos necesitar. La recursividad soporta with recursive y la subconsulta no, pero ambas similares en la mayoría de los casos son similares. Aquí queremos practicar rápidamente de un with. Aquí tenemos, aquí hacemos la consulta por decir dentro, que sería otra subconsulta, y aquí nada más lo mandamos a llamar con el nombre que le pusimos e imprime lo que nos pide, que seleccionar los títulos de los juegos anteriores del año 2000. Y ya para terminar, porque la verdad, bueno, le vamos a enseñar dos más. Aquí tenemos with state dev style from, espérate, paramos aquí, vamos a cortar aquí para que se mire un poquito mejor. Que cuente todos los juegos de desarrollador, columnas de developer y total, y luego muestra solo los desarrolladores como de un juego. Aquí primero hace lo primero que nos pide, que cuenta todos los juegos por desarrollador, y después que solo los desarrolladores con más de un juego. Ya cuenta total, ya sabiendo todo eso, muestra los dos juegos. Y por último, le vamos a enseñar dónde se utilizan dos CTS. Donde tal, perdón, se mira un poco feo, pero se entiende que aquí hacemos la primera with promedio, se la consulta acerca de ABG Playtime Notes para videojuegos, y aquí hacemos la otra, el otro with que es por encima, seleccionamos el título y la hora jugada para videojuegos, pero antes hacer el where de hora jugada y manda a hacer el ABG hours que tenemos aquí, que le pusimos antes, que sería esta consulta ABG para, para promedio, y aquí mandamos a llamar. Aquí seleccionamos promedio, que es la primer with que hicimos, primera CT, perdón, y aquí mandamos a llamar la segunda que hicimos, que es por encima, y lo ejecutamos y tenemos el título, que es Minecraft, y la hora jugada. Muchas gracias. Cualquier cosa en esta mesa, tabla de comentarios, no me sé el nombre. Adiós.